En el verano de 2022, Pakistán vivió una pesadilla geográfica difícil de comprender. Un tercio del país simplemente desapareció bajo el agua. Fue una inundación inimaginable que desplazó a decenas de millones de personas. Pero bajo esas turbias aguas se esconde una cruel ironía geográfica. El mismo sistema fluvial que en 2022 se tragó gran parte del país es también la única razón por la que alguien puede vivir allí. Entonces, ¿cómo es posible que la mayor fuente de vida de Pakistán sea también la que lo está destruyendo? Soy Jeff y esta es la verdadera historia geográfica que se vive hoy en Pakistán. Para entender por qué este sistema de ríos es un milagroso proveedor de vida, pero también una amenaza aterradora, primero tenemos que alejarnos y observar dónde se encuentra Pakistán en el mapa, porque geográficamente, este país está encerrado en una de las regiones más extremas del planeta. Pakistán está bordeado por Asia del Sur, Asia Central y Oriente Medio, también conocido como Asia Occidental. Al este se encuentra su enorme rival histórico, la India. Al oeste, los terrenos escarpados y extremadamente difíciles de Afganistán e Irán. Al sur, una extensa costa bañada por el mar Arábigo. Y al norte, comparte frontera con China. Una frontera completamente dominada por algunos de los paisajes más espectaculares e imponentes del planeta. Es en esta región donde parece que la tierra toca el cielo. Pakistán alberga la colisión de tres de las cadenas montañosas más impresionantes del mundo: el Himalaya, el Hindú Kush y el Karakorum. Este es literalmente el techo del mundo. Pakistán alberga 5 de las 14 montañas más altas de la Tierra, entre ellas el famoso K2, la segunda montaña más alta del planeta y posiblemente la más letal de todas. Esta región del norte está hecha de hielo y roca, y alberga algunos de los glaciares más grandes fuera de los polos. Pero estas montañas no están ahí solo para verse bonitas. Esconden un enorme secreto helado que determina el destino de todos los que viven cientos de kilómetros río abajo. Esos gigantescos glaciares funcionan como un inmenso embalse natural congelado. Cada primavera y verano, cuando el hielo se derrite, alimentan el corazón palpitante de Pakistán, el río Indo. El Indo nace en lo alto de la meseta tibetana, atraviesa con fuerza las abruptas pendientes del Himalaya y luego gira hacia el sur, recorriendo de norte a sur la columna vertebral de Pakistán. A medida que avanza, entra en una inmensa llanura y recibe el aporte de 5 grandes afluentes. Esta región recibe el nombre de Punjab, que literalmente significa la tierra de los 5 ríos. Aquí, el paisaje pasa de imponentes montañas cubiertas de hielo a extensas e increíblemente fértiles llanuras agrícolas. El Indo y sus afluentes se ramifican formando una inmensa red fluvial que parecen las venas del país. Esta única franja verde, que da vida a todo, es el verdadero corazón de Pakistán. Es aquí, a lo largo del valle del río Indo, donde vive la inmensa mayoría de los 241 millones de habitantes del país. Sus aguas riegan los cultivos, abastecen de agua potable a gigantescas ciudades como Lahore y funcionan como el auténtico motor de la economía nacional. Pero el agua no es lo único extremo en Pakistán. Basta con alejarse unos pocos kilómetros de las orillas del Indo para encontrarse con un paisaje completamente distinto, casi de otro planeta. Lejos de la cuenca del río, Pakistán es extremadamente seco y hostil. Al este, junto a la frontera con la India, se extiende el desierto de Thar. Es un inmenso mar de dunas áridas que actúa como una gigantesca barrera natural entre ambos rivales. Al oeste, ocupando casi la mitad de toda la superficie del país, se encuentra la meseta de Baluchistán. Baluchistán es inmenso, montañoso, accidentado y extraordinariamente seco. Aunque representa el 44% del territorio nacional, allí vive menos del 10% de la población. La tierra es tan inhóspita, tan castigada por el sol y tan escasa en agua que el asentamiento humano a gran escala resulta prácticamente imposible. Esto genera un enorme cuello de botella geográfico. El desierto al este y la árida meseta al oeste comprimen a la población hacia el centro del país, obligando a casi todos sus habitantes a depender por completo de la cuenca del río Indo. Y es que no hay otro lugar a donde ir. Finalmente, cuando el río Indo alcanza el extremo sur del país, el paisaje cambia una vez más. El río se divide en un inmenso delta antes de desembocar en el mar Arábigo, a lo largo de la costa de Sindh. Esta línea costera, de unos 1000 kilómetros de largo, alberga a Karachi, la ciudad más grande de Pakistán y el verdadero motor económico del país. La región costera es una mezcla húmeda y caótica de bosques de manglares, puertos estratégicos y una enorme vulnerabilidad climática frente a los fenómenos meteorológicos extremos. Es el destino final del agua que comenzó su recorrido kilómetros arriba, entre las montañas heladas del norte. Así que tenemos un país de cumbres nevadas muy altas, desiertos hostiles y enormes mesetas casi vacías, completamente dependiente de un solo sistema fluvial que atraviesa su territorio por la mitad. Y resulta que esta geografía extrema y extraordinariamente frágil no solo moldeó al Pakistán moderno. Hace miles de años, esta misma franja de agua dio origen a una de las civilizaciones más grandes, avanzadas y misteriosas de la historia de la humanidad. Una civilización que prosperó gracias a este río hasta que desapareció por completo de una forma misteriosa.
Mucho antes de que el Pakistán moderno apareciera en los mapas, el mismo sistema fluvial que hoy sostiene el país dio origen a una de las sociedades más avanzadas de toda la historia de la humanidad. Hacia el año 2500 a.C., mientras los egipcios levantaban las pirámides y los mesopotámicos fundaban sus primeras ciudades-estado, la civilización del Valle del Indo estaba logrando algo aún más impresionante. El antiguo Egipto, la antigua Roma o la antigua Grecia no alcanzaron el nivel de desarrollo que tenía la civilización del Valle del Indo en esa época. En su apogeo, esta civilización era inmensamente grande. Ocupaba un territorio más extenso que el del antiguo Egipto y Mesopotamia juntos, extendiéndose desde el mar Arábigo hasta las estribaciones del Himalaya. Allí levantaron enormes ciudades cuidadosamente planificadas, como el Mohenjo-Daro y Harappa. Hablamos de ciudades organizadas en un sistema de cuadrículas, viviendas de ladrillo de varios pisos, sofisticados sistemas de plomería y redes de alcantarillado cubiertas que rivalizaban con cualquier obra europea miles de años después. Comerciaban a través de los océanos, desarrollaron un sistema de escritura que hasta hoy no hemos podido descifrar y sustentaban a una población de más de 5 millones de personas. Comprendieron el concepto de ciudad mucho antes de que existieran las ciudades, tal como las conocemos. Pero entonces, hace aproximadamente 3500 años, ocurrió algo impensable. Esta inmensa, avanzada y extraordinariamente próspera civilización simplemente desapareció. Sus grandes ciudades fueron abandonadas y quedaron sepultadas por las arenas cambiantes y la tierra reseca. Durante siglos, historiadores y arqueólogos quedaron completamente desconcertados por esta desaparición repentina. No había evidencias de una gran guerra, ni señales de un apocalipsis devastador, ni de una enfermedad catastrófica que los hubiera arrasado. Entonces, ¿qué fue lo que destruyó a la civilización del Valle del Indo? La respuesta estaba en aquello que les había dado la vida, la geografía. Los estudios geológicos modernos han revelado que la propia Tierra terminó traicionándolos. Los movimientos tectónicos en las profundidades alteraron lentamente el paisaje, provocando que los ríos de los que dependían cambiaran su curso. Al mismo tiempo, el clima global también cambió, debilitando los monzones estacionales que proporcionaban la lluvia esencial para sus cultivos. Uno de los ríos vecinos más importantes, el Ghaggar Chakra, se secó por completo, transformando tierras agrícolas en la expansión del desierto de Thar. En apenas unos siglos, la geografía que había alimentado a la civilización del Valle del Indo se volvió completamente hostil, obligando a la población a dispersarse y abandonar para siempre sus grandes ciudades. Tras el colapso de esta civilización, el Valle del Indo se convirtió en una autopista geográfica para un desfile casi interminable de imperios. Debido a su ubicación entre Asia Central y Asia del Sur, cualquiera que quisiera controlar las riquezas del subcontinente indio tenía que atravesar el territorio del actual Pakistán. Persas, griegos bajo el mando de Alejandro Magno, maurios y el poderoso imperio mogol pasaron por aquí, dejando profundas huellas culturales y arquitectónicas en el paisaje. Pero el siguiente gran cambio geográfico no llegaría de la mano de un conquistador a caballo, llegaría con un imperio que arribó por mar. Para el siglo XIX, el Imperio Británico ya había consolidado su dominio sobre el subcontinente indio, mediante el Raj británico. Cuando los británicos llegaron al Valle del Indo, no vieron simplemente un río, vieron un enorme desafío de ingeniería y una extraordinaria oportunidad económica para maximizar la producción agrícola, especialmente de algodón y trigo. Los británicos rediseñaron por completo la geografía física de la región. Construyeron una inmensa red de canales que convirtió a la región de Punjab en el granero agrícola de su imperio en la India. En esencia, conectaron artificialmente todo el paisaje al río, extendiendo el alcance del Indo mucho más allá de sus llanuras aluviales naturales. Pero al hacerlo, también condenaron a la creciente población a depender para siempre de este complejo sistema hidráulico. A mediados del siglo XX, el Imperio Británico estaba agotado tras la Segunda Guerra Mundial y finalmente, después de décadas de resistencia por parte de los indios y pakistaníes, estaba dispuesto a abandonar el subcontinente. Pero no podían simplemente marcharse. Antes debían dividir el territorio entre la mayoría hindú y la minoría musulmana. Y es aquí donde la geografía toma un giro verdaderamente desastroso. En 1947, un abogado británico llamado Cyril Radcliffe, que jamás había pisado la India, recibió apenas 5 semanas para trazar una línea sobre un mapa que daría origen a los nuevos países independientes de la India y Pakistán. Fue un proceso apresurado y caótico, basado principalmente en criterios religiosos e ignorando casi por completo la geografía física del territorio. El resultado inmediato fue una auténtica pesadilla. Cuando se anunció la partición de la India, se produjo la mayor migración masiva de la historia de la humanidad. Más de 15 millones de personas fueron desplazadas de inmediato, cruzando las fronteras en ambas direcciones, lo que desencadenó una ola de violencia sectaria que dejó más de 1 millón de muertos. Pero más allá de aquella tragedia humana, el nuevo mapa de Pakistán era geográficamente
Un desastre. Pakistán nació dividido en dos territorios completamente separados. Pakistán Occidental, que corresponde al país actual, y Pakistán Oriental, que hoy es Bangladesh. Ambas partes estaban separadas por más de 1.600 kilómetros de territorio indio hostil, y tenían climas, culturas e incluso idiomas completamente distintos. Era un país físicamente dividido desde el primer día, una configuración geopolítica destinada al fracaso, y así ocurrió. Tras una brutal guerra en 1971, Pakistán Oriental se independizó y pasó a convertirse en Bangladesh. Pero para el Pakistán Occidental que quedó, el apresurado mapa trazado por los británicos dejó una bomba de tiempo mucho más peligrosa. ¿Recuerdan el inmenso sistema del río Indo que los británicos pasaron un siglo interviniendo? Pues bien, la nueva frontera internacional lo partió en dos. Pakistán heredó la mayoría de las llanuras agrícolas fértiles y la cuenca baja, donde vive la mayoría de la población. Pero la India recibió el territorio montañoso donde nacen esos ríos. Pakistán se convirtió en un país independiente, sí. Pero el control de la llave de su única fuente de agua quedó firmemente en manos de su mayor enemigo. Y hoy, mientras el clima cambia rápidamente y la población sigue creciendo, ese fallo geográfico amenaza con desestabilizar por completo al país. Cuando los británicos dividieron ciegamente el subcontinente indio, dejaron la mayor parte del caudal del río Indo en Pakistán, pero entregaron a la India las montañas donde nacen sus afluentes. Durante décadas, esta enorme y defectuosa vulnerabilidad geográfica permaneció relativamente contenida gracias a un solo documento. Hoy ese acuerdo se está desmoronando y la única fuente de vida de Pakistán está fallando de todas las formas posibles, pero antes, retrocedamos un poco en el tiempo, para evitar una guerra apocalíptica por el agua. En 1960, ambos países firmaron el Tratado de las Aguas del Indo, negociado por el Banco Mundial. Era un complejo acuerdo legal y de ingeniería destinado a repartir pacíficamente los 6 ríos de la cuenca del Indo. Contra todo pronóstico, el tratado logró mantener la paz durante más de 60 años. Sobrevivió a varias guerras a gran escala, a la carrera armamentista nuclear y a continuos enfrentamientos fronterizos. Sin embargo, esa frágil paz histórica finalmente se ha roto oficialmente. Tras un letal atentado terrorista en Pahalgam el año pasado, la India dio un calculado y devastador paso geopolítico. Alegando razones de soberanía y seguridad nacional, Nueva Delhi decidió suspender por completo la aplicación del Tratado de 1960, dejando en pausa el único marco que evitaba una gran guerra por el agua. La situación alcanzó un nuevo nivel de tensión hace apenas unas semanas, en mayo, cuando la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya dictaminó que la India no podía suspender el tratado unilateralmente. Pero la India rechazó abiertamente ese fallo, calificándolo de ilegal y sin validez jurídica. Las implicaciones son enormes. Como la India se encuentra aguas arriba, controla el flujo de los ríos occidentales que constituyen la base de toda la agricultura y la economía pakistaní. Además, la India ha construido enormes presas hidroeléctricas, como los proyectos Kishenganga y Rarel, sobre estos ríos. Si algún día decide restringir, desviar o manipular el caudal que llega a las llanuras del Punjab, no solo perjudicaría la economía de Pakistán, sino que podría provocar una sequía devastadora en todo el país. Pero Pakistán ni siquiera tiene que esperar a que la India cierre el grifo para sufrir la crisis. El colapso ya está ocurriendo justo ahora, sin intervención externa en los principales centros urbanos del país. Si quieres ver cómo se ve el colapso moderno del suministro de agua, basta con mirar a Karachi, la ciudad más grande de Pakistán, situada a orillas del mar Arábigo. Atraviesa actualmente una gran escasez de agua que ya dura varios meses. Y el momento no podría ser peor. Los grifos comenzaron a secarse justo en plena celebración del Eid al-Adha, una importante festividad religiosa en la que el agua es indispensable para rituales de purificación, el cuidado de los animales y la higiene. En esta sofocante megaciudad de 20 millones de personas, muchas familias se ven obligadas a gastar sus ahorros para comprar agua a una costosa y abusiva mafia de camiones cisterna, mientras la deteriorada infraestructura del Estado sigue fallando. La situación sobre el terreno se ha vuelto tan crítica y la frustración de la población ha subido tanto, que el propio ministro de Planificación de Pakistán compareció recientemente para declarar oficialmente que la escasez de agua constituye un asunto de seguridad nacional. Advirtió de forma explícita que esto ya no es tan solo un problema de infraestructura o de agricultura. La falta de agua está amenazando directamente la supervivencia del país. Cuando el propio gobierno reconoce que unos grifos vacíos representan una amenaza comparable a una guerra, sabes que todo el sistema geográfico está colapsando. Pero por desgracia para Pakistán, las tensiones geopolíticas con la India y el deterioro de la infraestructura urbana son solo dos partes del problema. La tercera, y quizá la más aterradora, llega directamente desde la atmósfera. La geografía de Pakistán se encuentra atrapada en una violenta lucha entre extremos estacionales cada vez más intensos, impulsados por el cambio climático. En este momento,
El país está pasando de una dura temporada seca, marcada por una severa escasez de agua, a unos impredecibles monzones de verano. Ya casi no existe una transición gradual entre las estaciones. El país oscila bruscamente entre prácticamente no tener agua y recibir cantidades devastadoras de una sola vez, tal como ocurrió con las inundaciones apocalípticas de 2022. ¿Y recuerdas aquellos enormes glaciares que cubren las montañas del norte y alimentan el poderoso río Indo? Se están derritiendo a un ritmo alarmante y sin precedentes. A corto plazo, ese acelerado deshielo provoca violentas inundaciones repentinas que arrasan pueblos en las montañas, pero a largo plazo significa que la principal fuente de agua de Pakistán se está reduciendo. El gigantesco embalse natural de hielo, que sostiene a más de 240 millones de personas, se está agotando. Mientras tanto, en el extremo opuesto del país, la geografía está muriendo de una forma completamente distinta. El delta del Indo, donde el río debería desembocar en el mar Arábigo, está desapareciendo. Como gran parte del agua se extrae río arriba para la agricultura y los caudales estacionales ahora son tan irregulares, apenas llega agua dulce hasta la costa. Como consecuencia, el mar Arábigo avanza cada vez más hacia el interior, engullendo el delta, destruyendo los valiosos bosques de manglares y transformando cientos de miles de hectáreas de tierras costeras antes fértiles en un paisaje tóxico e hipersalino. El río está muriendo antes incluso de llegar al océano. Así que observa la aterradora realidad geográfica de Pakistán en la actualidad. Hay una población enorme y en rápido crecimiento concentrada entre desiertos hostiles y áridas mesetas. Toda ella depende por completo de un único sistema fluvial. Ese río se alimenta de glaciares que se están derritiendo rápidamente y desemboca en un delta que está siendo devorado por el mar. La infraestructura encargada de llevar esa agua hasta las gigantescas ciudades se está desmoronando, provocando graves conflictos sociales. Y para colmo, la llave que controla toda esta frágil fuente de vida está en manos de su mayor rival geopolítico, situado aguas arriba. Un rival que acaba de suspender el tratado que regulaba el reparto del agua. Hace miles de años, la civilización original del Valle del Indo desapareció porque la geografía se volvió en su contra. Hoy, mientras el clima cambia y las tensiones geopolíticas aumentan, el Pakistán moderno se enfrenta exactamente al mismo escenario, solo que esta vez no serán unos pocos millones de personas emigrando, sino más de 240 millones de personas. El futuro geográfico de Pakistán es complicado, pero no es el único. Espero que hayas aprendido sobre Pakistán. Si fue así, mira este video sobre por qué Bolivia no está realmente sin salida al mar. Gracias por verme. Hasta la próxima.